Kepa Muchastegui presenta de George Orwell, 1984. 45. A Julia el pasado no le interesa. En ciertos aspectos, Julia era más lúcida que Winston y menos susceptible a la propaganda del partido. En una ocasión en que él sacó a relucir la guerra contra Eurasia, le sorprendió al afirmar sin inmutarse que, en su opinión, no había ninguna guerra. Lo más probable era que las bombas volantes que caían a diario sobre Londres las estuviera lanzando el propio gobierno de Oceanía para meterle el miedo en el cuerpo a la gente. Era algo que a Winston nunca se le había ocurrido. También le produjo cierta envidia cuando le contó que durante los 2 minutos de odio tenía que hacer un gran esfuerzo para no estallar en carcajadas. Sin embargo, solo cuestionaba las enseñanzas del partido cuando afectaba de algún modo a su vida privada. A menudo se mostraba dispuesta a aceptar la mitología oficial porque la diferencia entre la verdad y la mentira parecían traerle sin cuidado. Creía, por ejemplo, tal como le habían enseñado en la escuela, que el partido había inventado el aeroplano. Winston recordaba que en sus días de colegial, a finales de los años 50, el partido solo se atribuía la invención del helicóptero. 12 años después, cuando Julia iba a la escuela, ya afirmaba haber inventado el aeroplano. Una generación más y afirmaría haber inventado la máquina de vapor. Y cuando le contó que los aeroplanos ya existían antes de nacer él y mucho antes de la revolución, a Julia le pareció algo carente de interés. Al fin y al cabo, ¿qué más daba quién hubiera inventado el aeroplano? A Winston aún le sorprendió más descubrir que había olvidado que 4 años antes Oceanía hubiera estado en guerra con Asia y en paz con Eurasia. Estaba convencida de que lo de la guerra era un engaño, pero no había reparado siquiera en que el nombre del enemigo hubiera cambiado. Yo creía que siempre habíamos estado en guerra con Eurasia, dijo sin prestar demasiada atención. A Winston le asustó un poco. Sí, la invención del aeroplano databa de mucho antes de que naciera Julia, de acuerdo. Pero el cambio en la guerra se había producido hacía apenas 4 años, cuando ya era adulta. Estuvo hablando con ella casi un cuarto de hora. Al final consiguió que recordara vagamente que en otra época el enemigo había sido Asia y no Eurasia. Pero la cuestión siguió pareciéndole carente de interés. ¿Qué más da?, dijo con impaciencia. Tanto da una puñetera guerra como otra, y lo que cuentan las noticias es de todas maneras una sarta de mentiras. A veces Winston le hablaba del departamento de archivos y de las descaradas falsificaciones que perpetraba, pero ella no parecía escandalizarse. Era como si no reparase en el abismo que se abría a sus pies cuando las mentiras se convertían en verdades. Le contó la historia de Jones a Aronson y Rutherford y del revelador pedazo de papel que había tenido en sus manos. No la impresionó en lo más mínimo. De hecho, al principio ni siquiera entendió lo que él decía. ¿Que eran amigos tuyos?, preguntó. No eran amigos míos. Eran miembros del partido interior. Además, eran mucho mayores que yo, gente de otra época, de antes de la revolución. Solo los conocía de vista. Entonces, ¿qué más da? ¿Matan a gente todo el tiempo o no? Winston intentó hacerse comprender. Pero es que fue un caso excepcional. No fue solo que mataran a alguien. ¿No ves acaso que el pasado, empezando por el día de ayer, ha sido eliminado? Si sobrevive en alguna parte, solo en algunos objetos sin etiquetas, como ese pedazo de cristal.
Ya casi nada sabemos de la revolución y de los años previos a la revolución. Todos los archivos han sido destruidos o falsificados, han reescrito los libros, han vuelto a pintar los cuadros, las estatuas, las calles y los edificios, han cambiado de nombre, han modificado las fechas. Y ese proceso continúa día a día, minuto a minuto. La historia se ha detenido. No existe nada más que un presente infinito en el que el partido siempre tiene razón. Por supuesto, yo sé que han falsificado el pasado, pero me sería imposible demostrarlo aunque yo mismo haya hecho la falsificación. Porque una vez hecha, no queda ni el menor rastro. Las únicas pruebas están en mi cabeza y no estoy seguro de que nadie más comparta mis recuerdos. Solo en ese único caso en toda mi vida tuve una prueba concreta después de que el hecho ocurriera años después. Y bueno, ¿y de qué te sirvió? No me sirvió de nada porque tiré el papel al cabo de unos minutos, pero si volviese a suceder hoy, lo guardaría. Pues yo no, exclamó Julia. Estoy dispuesta a correr riesgos, sí, pero solo por algo que valga la pena, no por un pedazo de periódico viejo. ¿Qué habría sacado en limpio de haberlo conservado? Pues tal vez no demasiado, pero era una prueba. Podría haber sembrado algunas dudas aquí y allá, suponiendo que me hubiese atrevido a enseñárselo a alguien. Yo no creo que podamos cambiar nada en nuestra vida, pero no deja de ser concebible que vayan surgiendo pequeños núcleos de resistencia, grupos de personas que se vayan juntando y sean cada vez más numerosos, que incluso dejen tras ellos algún testimonio para que la siguiente generación pueda seguir donde ellos lo dejaron. A mí no me interesa la siguiente generación, cariño. Lo único que me interesa somos nosotros, dijo Julia. Eres una rebelde solo de cintura para abajo, le dijo. A ella le pareció graciosísimo y le abrazó complacida. Las ramificaciones de la doctrina del partido no le interesaban. No. Cada vez que Winston comenzaba a hablarle de los principios del Saussure, el doble piensa, la mutabilidad del pasado y la negación de la realidad objetiva, y a utilizar palabras en nueva lengua, ella se aburría y no le entendía y decía que nunca había prestado atención a esas cosas. Estaba claro que era un montón de patrañas, así que ¿por qué molestarse en perder el tiempo con ellas? Lo único necesario era saber cuándo vitorear y cuándo abuchear. Si insistía en hablarle de esas cosas, ella tenía la desconcertante costumbre de quedarse dormida. Era de esas personas que son capaces de quedarse dormidas en cualquier postura y en cualquier momento del día. Al conversar con ella, Winston se percató de lo fácil que resultaba dar la impresión de ortodoxia, sin tener la menor idea de lo que significaba esa ortodoxia. En cierto sentido, la visión del mundo que tenía el partido se imponía con éxito a gente incapaz de entenderla. Se les podía convencer de que aceptaran las más fragantes violaciones de la realidad, porque nunca llegaban a entender del todo la enormidad de lo que se les pedía, y no estaban lo bastante interesados en los acontecimientos públicos para reparar en lo que ocurría. Su falta de comprensión les permitía conservar la cordura. Se limitaban a tragárselo todo y nunca se les indigestaba, porque lo que tragaban no dejaba ningún residuo, igual que un grano de trigo puede pasar por el cuerpo de un pájaro sin ser digerido. Así es. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamo. Encontrarás ahí más de 150 videos para todos los gustos. Y no olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda,
ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Es muy fácil. Entra a mi canal. Ahí arriba hay una pestaña que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/kepa-amuchastegui, y colabórame con tu aporte mensual. Son 2 maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.